Buenos días, ¿cómo están? Bueno, qué bueno es otra vez otro domingo estar conectados, ¿no? En forma online. Cuando comenzamos con todo esto pensábamos que iban a ser un par de domingos y bueno, creo que este es el domingo número 17 que estamos teniendo cultos online, pero ha sido una bendición, es una bendición y queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos están mirando desde otras provincias, también de otros países como Perú también, y sobre todo aquellas personas que se han integrado a nuestra iglesia, Ciudad de Dios, ya sea a través del Facebook, mirando los cultos en vivo y también a través de Zoom. Hay muchas personas que se han integrado a las células. Queremos decirles que aunque nunca hayan pisado el templo de nuestra iglesia, nosotros los consideramos parte de nuestra familia y lo más maravilloso, parte de la familia de Dios, porque han pasado de muerte a vida, han aceptado a Cristo y hoy tienen vida eterna, ¿sí? Para comenzar vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 en adelante. Dice la palabra del Señor: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Oramos al Señor. Padre, te pido que unjas esta palabra, que unjas mis labios y que realmente todos aquellos que están escuchando este mensaje puedan, Señor, de alguna manera recibir esta palabra. Que esta palabra sea una semilla, Señor, sembrada en los corazones que dé fruto para vida eterna, Señor. Bendecimos este mensaje y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que se esté manifestando tanto en vivo como cuando se vea este mensaje luego en diferido, que puedan recibir algo especial de parte tuya. Señor, me pongo en tus manos y te doy gracias porque siempre nos hablas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, antes de comenzar este mensaje tengo que confesarles algo. Generalmente en estos 18 años casi que llevo en el pastorado, muy rara vez he repetido un mensaje que yo he predicado. No me gusta hacerlo, trato de buscar siempre una palabra fresca, una palabra nueva, y aunque predique sobre el mismo pasaje, generalmente vuelvo a preparar el mensaje con lo que el Señor me da en ese momento. Pero en esta semana me pasó algo muy curioso, y fue que orando al Señor, el Señor me llevó a este mensaje que en algún momento yo ya lo compartí en nuestra iglesia, en Ciudad de Dios, y si bien al reverlo saqué, agregué cosas, pero básicamente es un mensaje que ya lo prediqué, pero que entiendo que es más que propicio para este tiempo que estamos viviendo. Como siempre digo, primero el Señor me habló a mí, por eso comparto esta palabra con los demás. Y el título de este mensaje que yo le puse en aquel entonces y que sigue así es Crisis Previa. Podríamos también ponerle como título la crisis antes del levantamiento, la crisis antes de un nuevo nivel. Lo cierto es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, todos los personajes que marcaron la historia de la fe, todos los héroes de la fe que menciona la palabra y que marcaron algo importante en su generación, antes de que Dios los levantara, antes de marcar esa diferencia, antes de experimentar la bendición, el poder, la unción sobrenatural de Dios, tuvieron que pasar por ciertas crisis o por periodos, en algunos casos muy largos de crisis, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de Abraham, que Dios
cuando lo llama, lo primero que le dice es: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, ¿no? Y él, que estaba muy bien en la casa de su padre, eran personas que estaban bien económicamente, tenían dinero, él tiene que dejar todo para cumplir el llamado y el propósito de Dios y dejar su comodidad. Pasa el tiempo, su esposa Sara es estéril, no le da hijos, ¿no? Y entonces él tiene que pasar también por esta crisis de no poder ser padre con la mujer de su juventud. Pero bueno, el Señor escucha su oración, y si bien él, porque busca con Sara hacer algunos parches y tiene un hijo con la sierva de Sara, que es Agar, y ahí nace Ismael, Dios le da una palabra y le dice que va a ser padre. Lo cierto es que con el tiempo, como Sara no le podía dar hijos, Agar empezó a molestar a Sara, empezó a haber conflictos, y entonces esto se convirtió en todo un problema que yo creo que trajo mucha aflicción al corazón de Abraham. Pero bueno, finalmente cuando él tiene 75 años, Dios le da una palabra, una promesa, que él iba a tener un hijo con Sara, su mujer, el hijo de la promesa, el hijo del cual iba a venir su descendencia y que se iba a convertir en nación, una nación muy grande como el polvo de la tierra o las estrellas del cielo. Pero tuvo que pasar casi 25 años, tuvieron que pasar para que finalmente esa promesa se cumpliera. Cuando casi Abraham tenía 100 años, nace Isaac. Y bueno, ahí crece, pero los problemas constantes lo obligaron a Abraham a tener que despedir a su sierva Agar, a su hijo, sacarlos de su casa, lo cual produjo también mucha desazón en su corazón. Y bueno, ahí ya Abraham veía cómo Isaac estaba creciendo, y yo me imagino que él habrá dicho: bueno, por fin puedo ahora estar tranquilo, esperando que mi hijo crezca, que herede todas las promesas, voy a terminar mis últimos años en paz. Pero cuando parecía que todo estaba bien, Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su único, le dice, al hijo de la promesa. Y ustedes conocen ya esta historia. Sin embargo, todo esto que pasó a Abraham, ¿no? Porque fue realmente difícil, no fue en vano, ya que esto fue la antesala para que Abraham se convirtiera realmente en el hombre que hoy nosotros conocemos, en el padre de la fe, en ese hombre que recibió la promesa que todas las familias serían benditas en él y en su descendencia. Realmente el propósito de Dios con él fue tremendo. José es otro que tuvo que pasar diferentes circunstancias para ser levantado por Dios. Ustedes saben, cuando él tenía 17 años, José es vendido como esclavo por sus hermanos, que casi lo matan, ¿no? Lo tiran en una cisterna y lo iban a matar. Sin embargo, lo vendieron como esclavo a Egipto. Le dijeron a su padre que una mala bestia lo había matado. Estando en Egipto, él se convierte en mayordomo de la casa de Potifar, y parecía que todo iba bien porque Dios empieza a prosperar la casa de Potifar a causa de que Dios estaba con José. Sin embargo, la esposa de Potifar lo empieza a acosar, y como él no cedía, ella lo acusa falsamente de que él había querido abusar sexualmente de ella. Por esta razón lo meten en la cárcel, y él está muchos años en la cárcel, donde Dios sigue estando con él. Dios le da gracia delante del jefe de los carceleros, él interpreta sueños, pero bueno, tuvo que pasar nada más y nada menos que 13 años de aflicción. Finalmente, ustedes saben, el faraón tiene un sueño, y el copero del rey, que había recibido una interpretación de José allí en la cárcel, le cuenta al faraón, y el faraón lo manda a llamar, interpreta el sueño del faraón, y finalmente José se convierte
en gobernador de todo Egipto. El segundo después de Faraón. Nadie más tenía autoridad más que él. Y no solo se convierte en el faraón de Egipto, sino que gracias a que Dios lo lleva a ese lugar, él iba a preservar la descendencia del Mesías. La familia de Jacob iba luego a ir allí a Gosén, a establecerse en los tiempos de hambre, y su familia se iba a salvar, se iba a multiplicar, y de allí iba a nacer la nación de Israel. Bueno, en realidad podríamos hablar de muchos, de Moisés, que tuvo que pasar crisis antes de que Dios lo levantara, de David, con todo lo que tuvo que pasar, pero por una cuestión de tiempo no lo voy a hacer, solo mencionar a nuestro Señor Jesús, que tuvo que ser humillado hasta la muerte, y muerte de cruz, para ser perfeccionado en aflicciones, para llevar muchos hijos a la gloria. Y dice Hebreos 2:10, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones. Fíjense, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús tuvo que venir y padecer para finalmente redimir a la humanidad, y como dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, Dios finalmente lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesús está ahora a la diestra del Padre. El Señor Jesús fue glorificado. Sin embargo, Él tuvo primero que pasar por aflicciones para perfeccionar ese sacrificio que, valga la redundancia, iba a ser perfecto. El sacrificio, el cordero inmolado perfecto de Dios. De este mismo modo, hermanos, cada uno de nosotros, yo creo firmemente que así como todos estos héroes de la fe tuvieron que, antes de que Dios los levante, pasar por todas estas crisis y aflicciones, yo creo realmente que Dios permite que también nosotros muchas veces pasemos por zarandeos, como Jesús le habla a Pedro en el pasaje de Lucas, para prepararnos para lo nuevo y glorioso que Él tiene para nosotros. Entonces, si estás pasando por zarandeos del diablo hoy, si estás pasando por crisis hoy, si estás pasando por aflicciones hoy, quiero decirte que este mensaje es para vos, así como lo fue para mí. Y yo creo que por el contexto mundial que estamos viviendo, más de uno está pasando por crisis, esas crisis interminables que uno dice, ¿cuándo va a terminar esto? Sin embargo, si bien esto Satanás lo está usando para destruir la vida de miles y miles de personas, la historia es radicalmente opuesta en el caso de aquellos que somos hijos de Dios. Y yo quiero compartir tres verdades que nos muestra la historia de Pedro, esta historia donde Jesús le habla a Pedro, que tenemos que tener en cuenta justamente cuando pasamos por las crisis, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son esas verdades? Bueno, la primera verdad es que lo que el diablo planea para destruirnos, Dios lo usa para prepararnos. La palabra del Señor dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino, hablando de Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense cómo son propósitos completamente opuestos. Mientras que Satanás quiere usar la crisis para destruirte, para robarte toda la bendición y para matarte literalmente, el Señor Jesús tiene un plan completamente diferente. Él viene para darte vida, y no vida sino más, vida eterna y abundante. El diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, le dice Jesús a Pedro.
Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigos. Fíjese que ahí Satanás tenía un plan muy pensado para la vida de Pedro y de los discípulos. Era meterlos en las zarandas, porque Jesús iba a morir en la cruz y ellos iban a pasar momentos realmente difíciles en su vida. Lo mismo hizo Satanás con Job. Ustedes recordarán, Job se presenta ante Dios y le dice, Dios, ¿qué estás haciendo? Vengo de rodear la tierra y andar por ella. Y entonces le apunta directamente todos sus cañones a Job. ¿Sí? El justo Job, ese hombre que oraba todos los días por su familia, por sus hijos, que era un hombre temeroso de Dios, que jamás iba a blasfemar contra Dios. Y sin embargo, Satanás le dice a Dios, bueno, empezá a tocar las cosas que le diste a Job, a ver si no blasfema delante de ti. Empezá a sacarle la riqueza, empezá a sacarle la salud, empezá a sacar sus afectos, a ver si no blasfema en tu misma presencia. Y Dios le da permiso, pero le dice, no toques su vida, ¿no? Porque el Señor tenía un plan que ni Satanás se daba cuenta del plan que Dios tenía con la vida de Job. Tan fuerte fue la crisis que pasó Job, que dice que hasta una sarna maligna de la planta de los pies hasta la punta de la cabeza lo tocó y él ya no daba más, al punto tal de que su propia esposa le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Le dice, maldice a Dios y muérete. Eso le dice la esposa de Job a Job. Imagínense cómo estaría Job. Luego vienen sus famosos amigos, ¿no? A supuestamente consolarlo. Sin embargo, no hacen otra cosa que juzgarlo, decir, algo habrás hecho, ¿no? Y empiezan a señalarlo. Y realmente Job se sentiría agobiado y diría, ¿cuándo va a terminar esta situación? Sin embargo, la zaranda, Dios la usa justamente para quitar de nuestra vida todo aquello que no es bueno, que no nos hace bien y que no agrada a Dios, como el orgullo, la vanidad, la susceptibilidad, el engaño, la envidia, los pecados ocultos, cuántas cosas que entorpecen la obra de Dios y que no permiten que el fluir de Dios se manifieste en nuestra vida. Entonces Dios muchas veces permite la zaranda en nuestra vida y las crisis porque Él quiere pulirnos, porque Él quiere moldearnos, porque Él quiere prepararnos para que podamos recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros y llevarnos a un nuevo nivel. Dios usó el fracaso de Pedro, por ejemplo, para tratar con su autosuficiencia, con yo puedo, ¿no? Allí Pedro le decía, Señor, aunque todos te dejen, yo no, yo jamás te voy a dejar. Él pensaba que él podía todo. Cuando vinieron a arrestarlo a Jesús, él sacó la espada y le cortó la oreja al soldado a Maico, ¿no? Sin embargo, el Señor quería tratar con ese carácter de Pedro y usó el fracaso de Pedro para tratar con él. Dios usó la prueba de Job para que él ya no conociera a Dios solo de oído, sino que pudiera conocerlo en verdad. Por eso, cuando termina la prueba, o antes de que en realidad terminara la prueba, mediante este proceso, mediante esta crisis que Job atraviesa, él termina declarando, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él conoció a Dios de una manera mucho más profunda y personal, y cuando no solo él conoció a Dios, sino que cuando él perdona a sus amigos que vinieron solo para acusarlo, para señalarlo, y los perdona y ora por ellos, dice la palabra del Señor allí en los últimos versículos del capítulo 42 de Job, dice que Dios no solo que quitó la aflicción de Job, lo sanó, sino que multiplicó todo lo que él tenía
al doble, le dio mucho más de lo que él tenía luego de que él ora y perdona a sus amigos. Pero lo más importante no fue la bendición que Job recibió, lo más importante fue que él pudo conocer a Dios de una manera diferente. Entonces, lo que el diablo está planeando para destruir tu vida, yo quiero decirte que no tengas miedo, porque Satanás no se va a salir con la suya. Dios tiene un plan completamente distinto. Dios va a usar eso que vos estás viviendo, que decís, ¿cuándo va a terminar? Tu falta de trabajo, tu falta de salud, la situación mundial, lo que sea, Dios lo quiere usar y lo está usando, aunque no te des cuenta, para preparar tu vida para lo que Él te va a dar, para el nuevo nivel al que Dios te va a llevar. Así que no bajes los brazos. En segundo lugar, la segunda verdad que nos muestra este pasaje es que en medio de la crisis el Señor no nos abandona. Te lo quiero repetir. En medio de la crisis que estás viviendo, el Señor no te abandonó. Él sigue estando a tu lado. Génesis capítulo 39, versículos 2 y 21, en las dos ocasiones, en una se refiere a cuando José está en la casa de Potifar y en la otra cuando José está en la cárcel. En las dos dice lo mismo, una y otra vez dice, pero Jehová estaba con José. O sea, el problema no era donde José estaba. Para José no era un problema estar en la cárcel. Sí era un problema, pero no lo iba a destruir. El problema no era ser tenido y hallar gracia ante los ojos de Potifar o del carcelero. Lo más importante era que Dios estaba con José, que Dios nunca lo abandonó y José estaba consciente de esto. En Isaías 40, primera de Josué, miren lo que Dios le dice a Josué. Capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Y dice, no temas, porque iban a venir crisis, iban a venir momentos difíciles a la vida de Josué, ¿no? Para conquistar, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que tú vayas, ¿sí? Fíjense, en otras palabras, Dios lo que le está diciendo, no temas ni desmayes porque no te voy a abandonar. A donde vayas, yo voy a estar con vos. En Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice David, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sí? Tú estarás conmigo. Entonces, aunque estemos viendo todo oscuro, Señor, sé que vos no me abandonás. En Isaías 41:10, otra vez dice, no temas. Por favor, recibí esta palabra que el Señor te está dando. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No temas, dice el Señor, porque estoy a tu lado, estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice siempre. Subrayá en tu mente y en tu corazón esta palabra. Siempre, siempre, para Dios es siempre y Él no miente. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es interesante que luego de que Dios le habla a Pedro y le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, le dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. A Dios no lo que más le importa, lo que más le interesa, es que en medio de la crisis no perdamos nuestra fe. A Dios no le importa tanto que nosotros fallemos en la prueba. A Dios no le importa tanto nuestros errores. Obvio, si no cometemos errores, no hay problema. Sin embargo, cuando uno lee los versículos 33 y 34
de Lucas, capítulo 22, vemos que ahí el Señor le dice algo interesante a Pedro en respuesta, ¿no? Porque Pedro le dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir con vos no solo a la cárcel, también a la muerte. Y Jesús le dice, Pedro, hoy mismo, esta noche, el gallo no va a cantar 3 veces antes que vos me niegues. Y de hecho, Pedro lo termina negando. Entonces Jesús sabía que Pedro iba a fallar, así como sabe que muchas veces vas a fallar vos, así como sabe que muchas veces vos fracasás. Así que no te dejes acusar por Satanás. Tampoco digo que le des rienda suelta, ¿no? a tus emociones y a tus fracasos y que hagas lo que quieras. Sé temeroso de Dios, pero aún así fallamos. Pero a Dios lo que más le importa en medio de la crisis es que no pierdas la fe y la confianza de que Él no solo está con vos, sino que Él tiene un plan para tu vida, ¿sí? Él tiene un plan. No pierdas la fe. Yo he rogado por ti, dice Jesús, que tu fe no falte. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bueno es saber que el Señor está con vos. En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu ruega por nosotros. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, porque el Espíritu Santo está a nuestro lado en los momentos más difíciles, aunque no lo veamos. Y dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Interesante. Créele a Dios. Él está a tu lado. Él intercede por vos. Él está rogando para que tu fe sea fortalecida en los momentos más difíciles de la vida. Así que si en medio de lo que estamos atravesando mantenemos nuestra fe y nuestra confianza en que Dios está con nosotros y que Dios está por nosotros, no habrá dudas de que lo que se viene va a ser mucho mejor, va a ser glorioso y va a ser para nuestro bien. Interesante que el faraón, luego de que interpreta a José su sueño allí en el capítulo 41, versículo 38, y más adelante también, el faraón dijo a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y el versículo 40 agrega, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra gobernarás todo mi pueblo, ¿sí? Fíjense que entonces Dios puede levantar a José. ¿Saben por qué? Porque el faraón vio algo que José sabía y supo en todo momento, aún en los momentos más oscuros de su vida, que Dios estaba con él, que el Espíritu Santo estaba en su vida. Así que ninguna crisis deja que te diga que Dios te abandonó, que Dios no está con vos. ¿Sí? Los exitistas dicen, si está pasando tantas pruebas, tantos problemas, algo mal habrá hecho, seguro que Dios no está con él. Sin embargo, yo quiero decirte que Él no te abandonó. Y por último, la tercera verdad es que el propósito de Dios cumplido en nosotros será muchísimo mayor que la crisis vivida. El propósito, ese nivel al cual Dios te va a llevar, ¿no? Ese propósito cumplido en tu vida va a ser mucho más grande, mucho mayor que la crisis que estás viviendo hoy. Jesús le dice a Pedro, y una vez vuelto, ¿no? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, porque yo sé, Pedro, que vos vas a volver. Aunque me vas a fallar, aunque vas a cometer errores, vas a volver porque yo veo tu corazón. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro pasó por la zaranda
del diablo y hasta le falló a Jesús, lo negó al Señor en el proceso, pero lo que él no sabía era que esto lo permitió el Señor, Dios lo había permitido para matar su orgullo, su arrogancia y su autosuficiencia, ¿sí? Era necesario fracasar. Déjame decirte que a veces es necesario que fracasemos para que no creamos que es nuestra fuerza la que nos salvó. Entonces Dios permite muchas veces las crisis para que nos demos cuenta que es su poder, es su gracia, es su favor, no nuestra capacidad, no nuestra bondad, no nuestra justicia. En Juan 14, 29, Pedro le dice a Jesús, ¿no? Aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar. Y como dijimos antes, Jesús le dice, Pedro, me vas a negar, quédate tranquilo. El gallo no va a cantar 3 veces hasta que vos no me niegues 2 veces, perdón, al revés, el gallo no va a llegar a cantar 2 veces antes que vos niegues 3 veces que me conocés. Él tenía que morir a todo esto para que más tarde el Espíritu Santo pudiera obrar a través de él con total libertad. Por eso, luego de resucitar, Jesús se acerca a Pedro, se presenta a Pedro y ustedes saben, le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amas, apacienta mis corderos. Y así lo hace 3 veces y en la tercera vez Pedro se entristece muchísimo. Sin embargo, yo creo que por un lado Jesús quería decirle con esa pregunta, ¿me amas? Preguntarle, ¿me amas más a mí que a vos mismo? ¿Que a tu ego? ¿Que a tu arrogancia? ¿Que a tu autosuficiencia? ¿No? ¿Y me amás más que esto? Porque a mí lo que más me importa es que me ames. Y le pregunta 3 veces, no para acusarlo, sino para decirle, mirá, en las 3 veces que vos me negaste, yo estuve ahí con vos. En las 3 veces que vos me negaste, yo vi tu tribulación. En todas las veces que estuviste en crisis, yo no me aparté de vos. Pero ¿sabés qué? Si vos entendés esto y si vos me garantizás, o si vos te podés garantizar a vos mismo que me amás por sobre todas las cosas, ahora viene lo glorioso. Ahora viene la mejor parte. Ahora viene la frutilla de la torta, ¿sí? Entonces él tenía que morir para poder así confirmarle al Señor su llamado. Y es significativo que, por ejemplo, Pedro en su primer mensaje que predica, 3.000 personas se convierten a Cristo, sin contar mujeres y niños, lo cual significa que podrían haber sido tranquilamente 4, 5 o 6.000 personas. Un solo mensaje, 4, 5, 6.000 personas se convierten a Cristo. Fue tan glorioso el nivel al cual subió Pedro luego de esta crisis, luego de este zarandeo, que aún su palabra tenía una autoridad tan tremenda que por su palabra Ananías y Zafira, por mentirle al Espíritu Santo, por la boca de Pedro cayeron fulminados y muertos. Dice la palabra de Dios que Pedro caminaba y aún su sombra sanaba a los enfermos. ¡Wow! ¡Qué tremendo poder! ¡Qué tremenda unción! Pero déjenme decirle que nada de esto hubiese sido posible si Pedro no hubiese pasado por la zaranda, si Pedro no hubiese pasado por la crisis. Lo que quiero que entendamos es que lo que se viene es mucho más glorioso y grande y poderoso que cualquier lucha o circunstancia que hoy podamos estar atravesando. Por eso Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en vosotros ha de manifestarse. La Nueva Versión Internacional dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales, lo que hoy está sufriendo,
en nada se compara con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y la Nueva Biblia Viviente lo dice así: sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que se nos dará después. Estás pasando tribulaciones, crisis, estás pasando circunstancias difíciles. Bueno, quiero decirte que no bajes los brazos, que no tengas miedo, no te preocupes por lo que dicen los analistas políticos, económicos, lo que dicen los infectólogos, lo que el mundo está pasando. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Al Señor no lo agarró por sorpresa esta situación que estamos viviendo. Al Señor no lo agarran por sorpresa las crisis que vos atravesás. Así como no le pasó, no lo agarró por sorpresa la zaranda del diablo en el caso de Pedro, no lo agarró por sorpresa lo que el diablo hizo con Job. En ningún momento Dios pierde el control. Pero no te olvides de estas tres verdades. Primero, que lo que el diablo está planeando a través de esta crisis para destruirte, Dios lo está usando para formarte y para prepararte para lo que vendrá. En segundo lugar, no pierdas la fe de que en medio de tu crisis el Señor sigue estando con vos. El Señor te sigue guardando y protegiendo. Y por último, en el nombre de Jesús, yo te animo a que creas que realmente lo que Dios va a hacer en tu vida, la gloria de Dios que se va a manifestar en tu vida, va a ser mucho más grande que el sufrimiento que hoy estás atravesando. Guarda esta palabra en tu corazón. Quiero orar por tu vida y bendecirte. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana y te pido que esta palabra pueda dar fruto, y aquel que está angustiado, que está desesperado, que está atemorizado, que ha desmayado en este tiempo, que ha pensado en largar todo, que siente que ya nada tiene sentido, Señor, que tu palabra lo fortalezca ahora y lo levantes en el nombre de Jesús, porque yo declaro, Señor, que esta crisis es simplemente la previa para la gloria que se va a manifestar en cada una de nuestras vidas. Fortalece la fe de cada uno de los que está escuchando este mensaje, y yo creo y declaro que esta palabra va a dar fruto para vida eterna y para el nivel que tú nos vas a llevar. Te bendecimos y te amamos gracias porque nunca nos has soltado y nunca tampoco nos vas a soltar. Te amamos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga y tengas una excelente semana.